¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy mejor conocido como el tipo que hizo un juego del gato en SQL. El video te lo voy a dejar al final. En este video vamos a hablar sobre un tweet que se hizo viral que dice: las foreign keys en MySQL añaden una gran cantidad carga. No usen foreign keys, esa lógica la pueden controlar con la aplicación. Entiendo el objetivo del tweet, sobre todo cuando estás trabajando con foreign keys hay ciertas desventajas. En las aplicaciones en sí siempre tenemos ventajas y desventajas. Así que vamos a ver a fondo los foreign keys aquí, qué es lo que involucra tener llaves foráneas y en qué situaciones le puedo dar la razón al del tweet, a Mariano Rentería. Así que vamos a comenzar con este tema de los foreign keys. Espero tu pulgar arriba. Vamos a comenzar con dibujos porque a todos nos gusta dibujar, ¿no? Entonces, la llave foránea son columnas o un conjunto de columnas de una tabla que se relacionan con otra tabla y en las bases de datos relacionales, bueno, son la base. Sobre todo, gracias a esta podemos mantener la integridad de la información. Por ejemplo, si tenemos una tabla llamada beer, cerveza, sí, aquí vemos cerveza. Las cervezas se relacionan, bueno, pues a marcas, ¿no? Una cerveza tiene marca. Y esa relación es cuando nace el término llave foránea o foreign key. Es decir, aquí tenemos un campo, un foreign key llamado, por ejemplo, en la tabla cerveza. Este brand ID es un campo que tiene que ser el mismo tipo al campo con el que se va a relacionar en la tabla principal, en este caso brand. En la tabla brand va a tener un primary key, el cual va a ser único en toda la tabla que es brand, con lo cual ya tenemos parte de la integridad de la información. Sabemos que el término con el que nos vamos a unir con cerveza y brand va a ser único. Esto es básico en las bases de datos relacionales por el hecho de que podemos reducir la información. Por ejemplo, las marcas tenemos a lo mejor Erdinger, Corona, Delirium, etc. Y bueno, para no tener nosotros una tabla en la que tengan tipo Excel, en la que tengamos la cerveza tal, cerveza A, marca A, cerveza B, marca A, en una tabla, la cual, bueno, estamos repitiendo A cada rato y esta a lo mejor tiene un nombre largo. Entonces lo que hacemos es meter esta A en brands y acá simplemente tener las nombres de las cervezas y hacer la relación directamente. Bueno, ya tenemos la relación en este foreign key directamente al ID que tiene A. En este caso es 1, entonces aquí simplemente ponemos un 1, un 1. Y de esa manera es como hacemos que esto sea íntegro. Y no meter información errónea. Por ejemplo, aquí no podremos meter un C que tenga un 8, cuando acá el 8 no existe. Entonces esto ya nosotros estamos reduciendo la información errónea. Es como funcionan las llaves foráneas y es por eso que su objetivo es ese. Las ventajas que tenemos es que la información va a tener sentido y no tenemos que nosotros buscar si esta información tiene sentido. El mismo gestor de la base de datos lo va a hacer por nosotros. Si yo eliminara un registro de brand, por ejemplo A, nosotros podemos tener también una eliminación en cascada, en el cual se va a eliminar todos los elementos que tienen apuntada esa referencia. Eso es opcional, podemos dejarlos en null, pero es otra de las cualidades que tienen las llaves foráneas. Aparte que las consultas son más eficientes, son más óptimas por el hecho de que estamos manejando enteros, a lo mejor de clave primaria, clave foránea, y va a ser mucho más rápido ir a buscar un 1 que ir a buscar una palabra, cuando estamos buscando millones de información. Y sobre todo también vamos a tener unicidad o solamente en un sitio donde están las marcas. No vamos a tener 5 tablas, una de cerveza con sus marcas, otra de país con las marcas. O sea, estamos duplicando información. Entonces de esta manera ese es el principio de las bases de datos relacionales. No repetir tanta información y tener coherencia. Ese es el objetivo de las llaves foráneas. En un ejemplo ya real, en una base de datos llamada PUB, en este ejemplo tenemos una tabla llamada cerveza. Esta tabla se une a brand y de esta manera se unen por el brand ID. Fíjate, aquí está brand ID y acá está brand ID, siendo brand ID en brand un primary key. De esta manera yo ya no estoy repitiendo los nombres en cerveza, sino que en cerveza, en la tabla cerveza, vamos a ver, solamente tengo el ID que le relaciona al brand. Y de esta manera, ¿qué ventajas tengo? Mira, ahí tengo solamente los ID. Que si yo quisiera hacer una inserción de una cerveza a una marca que no exista, por ejemplo, vamos a ver las marcas. Las marcas vamos a ver que no existe la marca, mejor la 6666. Vamos a intentar hacerlo. Siendo en esta consulta el objetivo meter este brand ID que es 666, este que está aquí, este que va en brand ID. Si yo ejecutara esto, ¿qué es lo que pasa? Como no existe una marca que tenga ese foreign key, vamos a tener un error. Es decir, de la base de datos ya estamos reduciendo tener información incorrecta. Al momento que yo aquí pongo una marca que sí existe, por ejemplo el 95, ¿qué es lo que pasa? Lo ejecuto. La ejecución se hace con éxito. De esta manera es como los foreign key te pueden proteger a tener información errónea. Y tú podrías decir, oye, pero es que los programadores en el backend están haciendo estas validaciones. Problema 1. Si tú haces esas validaciones en el backend, podría hacer que las hagan mal. Y podrías tener a lo mejor varias aplicaciones en las cuales tengan involucradas las mismas tablas y tienes que agregar esas validaciones a todas esas entidades.
A lo largo de mis años programando, me he dado cuenta que todas las herramientas, todas tienen ventajas y desventajas. El Foreign Key dimos sus ventajas, pero también conozco la otra parte, sus desventajas. Y cuando estas desventajas, bueno, muchos programadores terminan odiándolos, como vemos el caso del tweet, terminan odiando estos Foreign Keys. Pero no necesariamente es porque sean malos, es porque hay situaciones donde estos Foreign Keys pueden ir mal. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo en brand, tengo 10 millones de marcas? Este escenario a lo mejor no pasaría porque no existen tantas marcas de cerveza. No, y bueno, es un escenario donde vemos que el contexto no pasaría. Pero ¿qué tal si es una tabla donde sí pase? Y cuando tú insertas una nueva línea de cerveza, ¿qué es lo que hace esto en el gestor de base de datos? Va a comprobar a esos 10 millones, en el caso peor, si existe el ID que tú estás intentando insertar. Esto obviamente trae bajo rendimiento cuando tenemos esa cantidad de información. Impacto en el rendimiento, pero cuando tienes esa información. ¿Tu sistema va a llegar a 10 millones de registros en donde tienes una tabla en la cual está relacionado un Foreign Key? A lo mejor no. Y si sí es así, bueno, ahí ya tendrías que pensar en otras alternativas. Porque imagina que es un proceso el cual va a insertar 10 registros directamente. ¿Qué es lo que va a involucrar esto? Va a hacer búsquedas a ver si existe en este apartado. Y bueno, esas búsquedas pueden tener bajo rendimiento para hacer esa inserción y podría ser muy lento. Es por eso que ciertos programadores lo que hacen en esta situación es, bueno, eliminar los foreign keys. Es decir, eliminar los foreign keys, hago las inserciones y bueno, valido a mejor una entidad backend, valido que tenga coherencia. Tenga coherencia. Pero eso puede ser problemático porque tú estás confiando en el programador a que busque esa coherencia y también va a ser lento. ¿Cuál es la alternativa a esto? NoSQL. NoSQL es un gestor de base de datos en el cual, bueno, estamos hablando de ya algo que no es base de datos relacional. Ya que SQL no se cerciora de la integridad de la información. Pero, bueno, este es en procesos en los cuales tú sí vas a tener una manipulación de información masiva. Y eso es otra de las cosas que los programadores a veces no saben o a veces no entienden, que una base de datos relacional puede convivir con base de datos de tipo NoSQL. Eso es válido, no pasa nada, sobre todo para monitoreo y logs. Imagínate esa cantidad de logs que se hacen todos los días, tenerlos ahí directamente relacionados y no tiene mucho sentido porque a veces los logs vas a ver simplemente los de la última semana. Bueno, ¿para qué tienes una base de datos relacional para logs? Para este tipo de procesos es donde basta una base de datos NoSQL y puede convivir con tu sistema con base de datos relacionales. Los bases de datos relacionales tienes que aprovechar su integridad de información para hacer reportes, para hacer ese proceso que tenga coherencia. Y a lo mejor pocas veces en ciertas tablas puedes llegar a ese punto de 10 millones de registros, que es una cantidad ya realista de cuando pueden pasar este tipo de bloqueos en las tablas. Mientras no llegues a esa cantidad de bloqueos no hay que preocuparte tanto, o sea, no pasa tanto, no eres un Netflix, no eres un Amazon, pero si tu sistema llega a esa cantidad de información, puedes optar por NoSQL y ver qué estrategia qué estrategia para validar la integridad, si es que la necesitas, o a lo mejor no la necesitas, puedes validar eso. ¿Necesito realmente integridad en esta tabla que es una inserción masiva o no la necesito? Eso ya considerarías estrategias. Puedo hacer un video de qué estrategias puedes considerar para mantener la integridad en base de datos que no tengan foreign keys, pero para eso necesito pulgar arriba y que me lo digas en los comentarios. Y muchas veces pasa eso en la programación. Lo vemos también en este caso Foreign Keys, también pasa con PHP o tecnologías que alguna vez agarró una persona y las odian o simplemente no las quieren utilizar. No vemos el objetivo de las tecnologías que tienen un pro, pero tiene sus desventajas ese pro. Y hay que ver si la situación nos va a llegar a esa desventaja o no. Muchas veces ni vamos a llegar a esa desventaja, entonces optemos por lo que ya tenemos para no reinventar la rueda. Eso de hacer validaciones en el servicio o en tus aplicaciones es una complejidad extra que a lo mejor ni siquiera la vas a necesitar. Estamos haciendo soluciones que a lo mejor ni vamos a llegar a esa solución. Y si llegamos con esa carga de información, creo que ya tendría tu aplicación en suficiente dinero para ver otras estrategias, las cuales puedo hablar si tú me dejas pulgar arriba y veo tu interés de eso. Estrategias para obtener integridad en la información sin necesidad de foreign keys. Espero tus pulgarcillos para ver si te interesa esto. Pero no llegamos al extremo de que los foreign keys no deban utilizarse, porque eso es como decir que un carpintero porque se apachurró el dedo con un martillo no quiere utilizar el martillo porque se apachurró el dedo un día. Es por eso que las herramientas son eso, herramientas, no son más que eso, tienen sus pros y contras. Mi curso nuevo de C# avanzado está teniendo buena recepción. Puedes adquirirlo en el primer comentario. Y ya sabes, mi nombre es Héctor de León. Adiós. Utilice foreign keys. No se crean lo que dice Mariano.